Buenas noches. Vamos a esperar, vamos viendo quién se va conectando. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches. Rosa. Alicia. Toda la familia García. Marce. Buenas noches a todos. Miriam. Buenas noches. Georgette. Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Buenas noches, mis hermanos. Gracias, Alicia y a toda la familia García. Igualmente les mando muchos saludos. Por allá nos vamos a ver el domingo para los que están en México. Nos toca por allá el próximo domingo, perdón. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, pues vamos orando para que nos alcance el tiempo. Y también terminar para... ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Sí? A ver, que también un día nos acompañas presencialmente ahí en la iglesia, hombre. Estamos ahí los lunes y los martes. No sé la semana que entra, pero este domingo sí estamos ahí. Buenas noches a todos, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé, conforme a sus riquezas en gloria, el que tú y yo seamos fortalecidos en este hombre interior por su Espíritu Santo. Que nos siga fortaleciendo para poder nosotros poder llegar a la meta que Él nos puso, y que sabemos que Él es fiel y le va a cumplir, pero queremos llegar antes de que venga toda esa tribulación y esa gran tribulación. Así es que, Marinita, buenas noches. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al Dios único, santo y verdadero, al Dios del universo, al creador del cielo y de la tierra, al gran yo soy, al omnipotente. Padre mío, Señor, tú nos compraste con tu sangre preciosa. Tú, siendo Dios, te hiciste hombre, Señor, para podernos venir a enseñar el camino, la verdad y la vida. Tú, siendo hombre, fuiste esa cruz para que nosotros pudiéramos, Señor, ahora tenerte a ti en el corazón, para que pudieras darnos un corazón nuevo, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente. Gracias por toda la obra que hiciste por nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea tu bendito nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal, Vicky, Berta? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Qué gusto de volvernos a ver para platicar, para podernos saludar de esta manera. Janet, buenas noches. Y saber que es el Dios Todopoderoso, el único que nos puede hablar es a través de su precioso Espíritu, es que nos da la palabra y nos va transformando día con día, ¿sí? Pero uno de los temas que hoy quisiera yo tomar es que nuestro caminar no es fácil y para Dios no hay acepción de personas, ¿no? No hay excepción de personas. Todos nosotros vamos pasando pruebas, todos nosotros vamos siendo afligidos porque Dios así lo permite, Dios así lo establece en su palabra, porque así nos los va revelando, y vamos pasando tiempos difíciles, pero con un gozo en el corazón, en el cual Él es nuestro consolador en esas pruebas, en esos momentos difíciles. Y lo que más maravilloso es que el Señor, cuando somos obedientes, de todas las cosas nos libra. De todo nos libra el Señor, porque Él nos ama y desea lo mejor para nosotros. Nos podemos llegar a quedar en una prueba mucho tiempo por la cuestión de ser un poco duros de corazón,
y no querer aceptar la voluntad de Dios, aunque la conocemos y no la queremos hacer. Y entonces ahí es cuando se alargan los tiempos en las pruebas y todo, pero el Señor en su grandeza va a cambiarnos y no sé, el ser humano, todos nosotros en el alma somos personas muy difíciles todos, o sea, pero gracias a la misericordia de Dios nos va transformando el Señor, ¿sí? Nos va transformando. Así es que, mira, yo decía hace un momentito, Dios no hace acepción de personas, o sea, no hay diferencia entre el pueblo hebreo y nosotros. O sea, el caminar de ellos, desde luego, ellos no tenían al Espíritu Santo en sus corazones, no tenían al Espíritu que los redarguyera, pero de una manera como lo hace ahora el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Cuando tú haces algo equivocado, inmediatamente el Espíritu Santo nos habla a nuestras vidas. Y ¿qué tal? Es obedecer sus mandamientos, ir dejándonos cambiar y transformar. Así es que, como Dios no hace acepción de personas, yo quisiera que abrieras tu Biblia ahora. Mira, abre tu Biblia. ¿Qué tal, Lulú? ¿Cómo estás? Miriam, ¿qué tal? Abre tu Biblia. Linda, qué gusto saludarte. Abre tu Biblia en Deuteronomio 8. Y entonces dice, en el capítulo Deuteronomio 8:1, le dice Dios al pueblo de Israel: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, ¿sí? Para que viváis y seas multiplicados y entréis y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Los padres no entraron, ¿sí? El pueblo ya conocía los mandamientos. Y dice aquí en el capítulo 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Siempre dirá el Señor, el mandamiento soy para ti. ¿Sí? ¿Para qué? Porque la voluntad de Dios es para que tú vivas. ¿Cuántos años? Largura de días. Largura de días. Y dice, Señor, hay veces que esta enfermedad, que este problema, esta situación me está agobiando. Me estoy sintiendo ya muy, muy decaído, Señor. Estoy que creo que no cargo los peregrinos este año, ¿no? Y dice, espérame, yo me tengo que tomar de las promesas de Dios, y Dios lo que está haciendo es afligiéndome para poder ver qué hay en mi corazón y que yo corrija, para que vivas y seas multiplicado y entréis y poseáis. O sea, quiere decir que si estás en un momento difícil, aún no has entrado y no estás poseyendo toda la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, ¿sí? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, ¿sí? O sea que ellos habían estado ahí 40 años, los tuvo Dios en el desierto. Y me llama la atención lo de los 40 años, porque los 40 años fue Moisés. Dios lo llamó a los 40 años, y a los 80 lo empezó a usar Dios. Y murió de 120, o sea que le sirvió 40 años, como si hubieran sido 3 etapas de 40, ¿no? A los 40 lo llama, lo perfecciona a Moisés, trata con él, con su corazón, durante 40 años y 40 años. Y aquí trae al pueblo el Señor 40 años, ¿eh? Y entonces dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y en el desierto es un lugar donde no hay nada, o sea, todo tiene que ser dependiendo de Dios. Y tú y yo vivimos esos desiertos en los cuales parece ser que los negocios de repente prosperan y de repente se vienen abajo.
Porque Dios te está enseñando a depender de Dios, solamente de Dios. Y entonces en este caminar, ¿qué tal, ángeles? Buenas noches. En este caminar que vamos teniendo todos con el Señor, vamos nosotros comprobando su buena voluntad, buena, agradable y perfecta. Porque cuando el Señor te lleva al desierto, ¿para qué te lleva al desierto? Y dice aquí, para afligirte. Y a lo mejor tú dices, pues yo no estoy en el desierto, pero Dios te lleva a un desierto. Dios te lleva a un desierto con motivo de conocer, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para que tú sepas qué había en tu corazón, porque Dios escudriña los corazones. Y Dios no tiene que afligirte para saber qué hay en ti, sino que dice que el Señor aflige para que salga de tu corazón lo que tú tienes. Lo que tú tienes. Muchas veces Dios ya te enseñó cosas importantes. Ya te enseñó cosas el Señor. Y a la hora de la prueba no estás dispuesto para ponerlo por obra. No estás dispuesto porque está muy difícil, o muy cuesta arriba, o eso no lo puedo hacer. Entonces el Señor te va a afligir más, porque tienes que poder cumplir todos los mandamientos de Dios. ¿Qué tal, Manuel? Todos los mandamientos de Dios. Y mira, el punto es que muchas veces yo la parte entre la ley y la gracia, llega un momento que los dividimos y decimos, espérame, yo estoy en la gracia, no estoy en la ley. Pero no, mis hermanos, o sea, la gracia es para que cumplas la ley. La gracia es para que cumplas la ley. Y me voy a referir ahorita aquí a un versículo que lo vamos a encontrar aquí en Romanos 8. Mira, ve aquí a Romanos 8. Y recordemos que en Romanos 7 el apóstol Pablo está refiriéndose a muchas cosas que no puede hacer porque la carne le gana. Es decir, todos los mandamientos nos cuesta trabajo su obediencia por la cuestión de la carne, ¿no? O sea, si Dios te pide ayudar a una persona y no puedes, si Dios te pide perdonar a una persona y no puedes, pues es la carne que sigue ahí fuerte, ¿sí? Fuerte la carne. Y a eso se refiere Pablo cuando se está refiriendo en Romanos 7, que no lo voy a leer, pero se refiere mucho a que le gana la carne. Dice, yo sé que en mí no está el bien, sino el querer hacer el bien está dentro de mí, pero no el hacerlo. Así es que su alma le gana y no lo puede. Porque yo me deleito en la ley de Dios, dice Pablo, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dios nos instruye, no pidas prestado, y la carne nos gana por la necesidad de comprar algo y que importa que con un dinerito, con un prestamito, que me prestan tanto, que me dan con muchas facilidades lo que yo estoy comprando, que me dan meses sin intereses y que el otro, y volvemos a caer en la desobediencia a Dios. Así nos pasa, nos gana la carne. A veces hay hermanos que nos cuesta trabajo perdonarlos, pero a medida que Dios va trabajando con nosotros, o sea, Dios vamos perdonando. Si Dios nos mandó a amar al prójimo, no solamente a los hermanos, nos mandó a amar al prójimo, que es un inconverso también, lo tienes que amar. ¿Qué tal, Apo? Buenas noches. Lo tienes que amar como a ti mismo. Qué tremendo. O sea, entonces aquí cuando vemos en Romanos 8 hay muchísimas cosas, mis hermanos, que no podemos lograr, y entonces el Señor nos aflige, y eso nos hace doblar rodilla, ir a buscar a Dios en esas aflicciones para saber qué había en tu corazón, ¿sí? Y entonces hoy tú y yo que estamos en la gracia podemos llegar de esta manera a cumplir la ley. ¿Qué tal, Beatriz?
Dice el apóstol Pablo, bien importante, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, la ley del Espíritu de vida que está en ti. Amén. Dios puso en tu corazón una ley de vida. Esa vida es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tú tienes al Espíritu Santo, que es tu ayudador, que con Él puedes lograr salir adelante en todas las áreas de tu vida. Pero Dios, ¿qué hace? Te lleva al desierto para que aprendas a depender de Dios. Que aprendas a depender de Dios, y te lleva al desierto para que puedas obedecer todos los mandamientos de nuestro Señor. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Qué te lleva al pecado? La desobediencia. ¿Sí? Por eso dice, en el versículo de Romanos 7:22, mira, vamos a leerlo, porque dice, porque según el hombre interior, o sea, ese hombre nuevo que fue creado por Dios en ti para que crear buenas obras y para que anduvieses en ellas, me deleito, dice Pablo, en la ley de Dios. Tú y yo, mis hermanos, nos deleitamos en la palabra de Dios. Nos gozamos en la palabra de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, pero cuando me viene la prueba, veo otra ley. Cuando me viene la tentación, cuando me viene un problema, cuando se trata de que tengo que poner por obra todos los mandamientos que Dios me manda hoy, dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, se revela contra los mandamientos, porque tú te deleitas en la palabra y en tu alma estás disfrutando la palabra de Dios. Qué hermosa palabra me dio el Señor, ahora que la leí en la mañana, ahora que la leí en la tarde, hoy que escuché una predicación, hoy que oré y terminé, Dios me dio una palabra y abrí mi Biblia y me deleité. Dice, pero dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Recuerda una cosa, ¿por cuántos pecados sacó Dios al hombre del jardín del Edén? Por uno solo, por uno solo. Cuando el hombre pecó, quedó separado de Dios con un solo pecado. Un solo pecado fue suficiente para quedar separados de Dios. Berta, ¿qué tal? Buenas noches. Con un solo pecado quedas separado de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado cuando nos arrepentimos. Pero el arrepentimiento es un giro de 180 para poder decir, Señor, voy a obedecer tu palabra. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches. Con un solo pecado. Entonces entonces pongo el ejemplo, cuando tú no amas a alguien, cuando alguien no perdonas, cuando tú desobedeces la palabra, cuando tú no estás haciendo, porque dice, ¿qué es pecado? Recordemos, mis hermanos, ¿qué es pecado? Como dice en Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y con un solo pecado estás separado de Dios. Recuerda primera de Juan. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y la verdad no está en nosotros. Pero si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo. O sea, hay un arrepentimiento, ¿no? Sí, mira, en ese momento vuelves a retomar la relación con Dios.
Deja una marquita ahí rápido. Me gustaría ir aquí a primera de Juan, donde dice esta parte, que le hemos leído muchas veces, ¿sí? Dice primera de Juan 6, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, y cuando estás en tinieblas, en el momento que hay pecado en ti, en el momento que tú tienes un pecado, estás en tinieblas. En el momento que tú no estás cumpliendo la voluntad de Dios, estás en tinieblas. Por consiguiente, estás separado de Dios. Por consiguiente, tus oraciones no están siendo estorbadas para llegar al cielo. Por eso la importancia, mi hermano, de siempre estar limpio de todo pecado. Recuerda una cosa, todos los sacerdotes para entrar al lugar santísimo pedían perdón por sus pecados para poder entrar al trono de la gracia. Y si entraban con pecado, morían en ese instante ante la presencia de Dios porque estaban separados de Dios. Los amarraban con un lacito en la pierna, en el pie, y en el momento que oían que se caía el sacerdote, lo jalaban porque ya había muerto por haberse metido a la presencia de Dios con pecado. Ahora, tú puedes tener un pecado, pero hay consecuencias. Dios no está contigo. Dios no está contigo. Entonces, aquí queda claro, la comunión con Dios se logra cuando tú estás sin pecado. Por eso Dios en su grandeza, ¿sí?, nos dice en el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para yo tener comunión con Dios? Tener comunión con todos. Con todos. Tener comunión con todos. Así es que, como decía un predicador, yo tengo prohibido pelearme con alguien. Y yo también lo digo igual. Yo tengo prohibido pelearme con alguien. Y si tengo a alguien contra algo, más vale que arregle las cosas de inmediato, ¿sí?, para que la reconciliación sea de inmediato. ¿Qué tal, Citlali Yareli? ¿Qué tal? Buenas noches. Déjenme tomar un poquito de agua, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, es muy claro. ¿Con cuántos pecados el hombre, Adán, o sea, el primer hombre creado y la mujer, fueron sacados del jardín del Edén? Con un solo pecado. ¿El Señor se paseaba en el huerto? Sí. ¿Tenía comunión con ellos? Sí. ¿Por qué los sacó? Porque había pecado en ellos. Un solo pecado. Así es, Rosa. Un solo pecado. Gloria a Dios que tenemos el camino del arrepentimiento y la misericordia de Dios para nosotros poder entrar confiadamente al trono de la gracia una vez que tú hayas corregido tu rumbo. Si no, mi hermano, no estás entrando al trono de la gracia. No estás entrando al trono de la gracia. Hay muchas maneras de decir: yo sigo con comunión con Dios, yo no le he perdido, aunque sé que estoy mal, Dios es misericordioso. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay acepción de ninguna persona para Dios. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Gloria a nuestro Señor, que si tú eres obediente y te reconcilias con tu hermano, te reconcilias en lo que más puedes con el otro, tú perdonas de todo corazón al inconverso, ¿sí? Porque ahí sí entra un momento que sí
que él no te quiera perdonar y todo eso, él no tendrá comunión contigo, pero tú ya le pediste perdón y a lo mejor no te quiere hablar o lo que sea, es con un inconverso. Pero con un hermano tienes que tener ¿qué? Comunión. Comunión para que entonces, al tener comunión, es porque tú te puedes acercar y pedirle perdón a Dios por tus pecados. Muchas veces la gente, el cristiano dice, yo ya lo perdoné delante de Dios, pero no puedo hablar con Él. Entonces no has perdonado. El Señor dijo claramente, si no perdonas de todo corazón a las personas que te ofenden, entonces nuestro Padre que está en los cielos no te perdonará a ti. Y si no te perdona, es que no estás perdonado de tus pecados. Y por consiguiente perdiste la comunión con Dios. Perdóname que lo diga con esa dureza, pero no nos engañemos, porque dice aquí claramente el Señor en su palabra, si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, o sea, estoy en un pecado, estoy mintiendo. Estoy, ¿qué, mi hermano? Mintiendo. ¿Qué tal, Carlos Cero? Buenas noches. Estoy mintiendo si yo digo que tengo comunión con Dios y yo estoy en tinieblas, estoy mintiendo, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. La palabra de Dios es espada, mis hermanos. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios, por un solo pecado, fue suficiente para que el hombre perdiera la comunión con Dios. Y el Señor dice en su palabra, claramente, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso, mi hermano, yo no dudo que tengamos diferencias con otros hermanos, tengamos un disgusto con algún hermano, ya un familiar, ¿sí? Con un familiar. Ahí te esperamos, Carlos Cero, el domingo, que te des tu tiempo. Puedes tener un disgusto con un familiar, con un compañero de trabajo, que en otro. Tú pide perdón, reconcíliate, porque estás fuera de comunión con Dios. Así es que el Señor nos dice claramente, en el capítulo, dice aquí, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y yo digo, no tengo pecado, sabiendo que estoy mal, me estoy engañando a mí mismo. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, aunque el Espíritu Santo sigue ahí, está contristado, no está en ti la comunión con Dios. Pero si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero tienes que confesarlos delante de Dios. Pero para confesarlos delante de Dios, primero ya fuiste con esa persona que tenías esa diferencia y te reconciliaste con Él, o el pecado que hayas cometido, te arrepientes de él y ya no lo vuelves a hacer, lo dejas de hacer. Por eso el Señor te lleva y te aflige para que tú conozcas tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero recuerda, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Está refiriendo a los hermanos.
claro que con los del mundo tú ya lo perdonas, te trataste de reconciliar, a lo mejor él no te perdonó, pero tú ya hiciste tu parte, ¿no? Yo hiciste tu parte. Mira, mi hermano, a mí me ha tocado con algunos ministros, pues, o sea, hermanos que dan la palabra y todo, hermanos en Cristo. Y veo ejemplos de pedirles perdón y ellos siguen. O sea, ¿sabes qué? Hay algo que nos afecta mucho en la carne, se llama rencor. Híjole, es tan estorboso el rencor. Una persona que le cuesta trabajo perdonar, en su carne trae ese rencor que le cuesta trabajo. Si Dios nos ha dado cuantísimos ejemplos para el perdón, cuantísimos ejemplos nos ha dado el Señor. Nos pone el ejemplo de este hombre que debía mucho, y a mi esposa lo ha dado en algunas clases, y que compara la deuda que tenía y le fue perdonada toda. Es como el Señor te perdona una deuda impresionante. Y luego este hombre sale y se encuentra un consiervo y le debe nada más una partecita pequeña, y en lugar de perdonarlo, lo agarra y le dice: no te voy a perdonar hasta que... Entonces dices: híjole, esa persona no tiene misericordia. El rencor, mis hermanos, es carne. El rencor es muy difícil, no importa lo que te hayan hecho. ¿Sí? Líbranos de una raíz de amargura, dice, que brotando una vez. Me gustó el versículo que pones ahí, Janet. Vamos a él aquí en Hebreos 12, dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Imagínate cuando Dios te dice en el mismo Hebreos: podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro, ¿no? Podemos entrar confiadamente, dice, pero ni siquiera puedes entrar, hermano. Con un solo pecado que tú tengas, no puedes. ¿Qué tal para ti? Cherlis, qué gusto saludarte. Con un solo pecado no entrando. Mirar bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando una raíz de ¿qué? De amargura. Y el rencor no es otra cosa, mis hermanos, que una raíz de amargura, de la molestia, del enojo y de no poder perdonar. Mira, yo conozco una persona que le pedimos perdón, yo creo que como 5 o 7 veces. Yo al último, yo ya no, dije yo ya. Y a mí me lo dijo el hermano Wayne: hermano, usted ya pidió perdón, ya está libre de todo, usted está bien delante de Dios. Si esta persona no perdona, es para su propio mal, es para su propio mal. Brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque esa amargura la llevas a toda la gente, mi hermano. Ese rencor lo transmites en el momento que te preguntan de esa persona. No vas a hablar bien de él. O sea, como dicen, la traigo atravesada por la falta del perdón, ¿sí? Así es que, mis hermanos, Dios es fiel y justo. Y aquí regresa, por favor, a Primera de Juan. Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sí? Así es que, y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado y andamos ahí con algo que sabemos que estamos mal, le hacemos a Dios mentiroso. ¡Qué tremendo! Imagínate al Todopoderoso, Omnipotente, Omnisciente, que le estés haciendo mentiroso a Él. No. Y su palabra no está en nosotros. Y dice el capítulo 2 de Primera de Juan 2:1, hijitos míos, dice el Señor,
estas cosas inspiré a Juan para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, mira, si cometiste un pecado, ve y preséntate ante la presencia de nuestro Dios, porque abogado tenemos para con el Padre. El Señor Jesucristo dice: Padre, yo también tuve esa carne de rencor, pero Señor, yo sé lo que es la tentación. Te pido recibas este perdón de tu Hijo, porque eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Dice: abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo que nos da la justicia porque vivió toda tentación. ¿Sí? Así es que, regresando aquí, que decíamos que nuestra meta es cumplir toda la ley. Toda la ley. Araceli, ¿cómo estás? No te había visto conectada. Dice entonces, mi hermano, tú puedes lograr cumplir todos los mandamientos de Dios. Dice el apóstol Pablo, como estábamos empezando la plática el día de hoy, ¿qué estaba diciendo Pablo? Me gana la carne, me gana la carne, me gana la carne, me gana. Veo otra ley en mis miembros. Yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me hace, me saca. Y mira, cada quien tiene su debilidad, ¿no? Yo digo, por ejemplo, yo me considero una persona que no fui nunca rencorosa, ni aún estando en el mundo. A lo mejor sí un poco de rencor, como es normal. Pero hay personas que tienen esa debilidad, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos una debilidad fuerte en nosotros que nos es difícil, ¿sí? Así es, Susi, buenas noches. Así es que el apóstol Pablo escribe: porque la ley del Espíritu de vida, la ley que tú tienes en tu corazón, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué te libra? De la ley. O sea, ¿qué significa esa ley del Espíritu de vida? Para que te libre de la ley del pecado, es que puedes traer este cuerpo de pecado y te va a querer dominar, pero tú ya estás fuerte en este hombre interior, estás fuerte en el hombre interior para que no caigas en pecado. No caigas en pecado, para que Dios te dé ese gran regalo que tiene para ti y para mí, un cuerpo glorificado que puede estar en el cielo. Amén. Un cuerpo glorificado para que tú y yo podamos estar en el cielo. Dice, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿sí? Y como dijimos hace un rato, tú y yo tenemos que cumplir toda la ley. ¿Cuál es el resumen que hizo el Señor Jesucristo de toda la ley? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, a tu prójimo lo vas a amar como Dios ama a toda la humanidad y nos amó a nosotros cuando, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿sí? La carne, ¿verdad? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué toda esta obra, mis hermanos? Edgar, qué gusto saludarte. ¿Para qué toda esta obra tan maravillosa que hizo nuestro Dios? Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz y pagó el precio del pecado para que tú pudieras tener un espíritu nuevo y fueras limpiado con su sangre. ¿Para qué?
para que la justicia de la ley, para que la justicia de la ley, amén, le dijo el Señor, te juro y te prometo que si tú andas en mis mandamientos, largura de días, prosperaré todo lo que haces. Y aquí ahorita vamos a regresar a donde estábamos hace un rato, a Deuteronomio 8, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne. Cuando logremos esto, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces les decía yo, ¿sí? Con la gracia con la que Dios nos da, tú puedes cumplir toda la ley, que es amar a Dios. ¿Qué tal, veré? Es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es amar a tu prójimo como a ti mismo. No más piensa, ¿cómo te cuidas tú? ¿Cómo te cuidas de todo, de todas las cosas? De una manera sobrenatural. Te tapas, tomas medicina, te sanas, te quieres. Si algo tenemos es que nos queremos mucho, mis hermanos. Siempre queremos llamar la atención a todos y que todos tengan compasión, o que todo el mundo se esté fijando en nosotros, o todos nos estén dando aplausos, ¿no? Entonces el hombre natural se quiere mucho, y nosotros cada vez nos vamos amando menos para poder amar a los demás. Amén. Así es que dice el versículo 13, gracias es obra del Señor Jesucristo, porque si, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, vas a quedar separado de Dios, moriréis. Porque si vivís conforme a la carne, ¿sí?, vas a vivir separado de Dios. ¿Qué le pasó al hombre? No dejó de existir, pero quedó separado de Dios. ¿A quién? Al primer hombre, Adán y Eva. Los dos quedaron separados de Dios y fueron sacados del jardín del Edén, y en el jardín del Edén Dios se paseaba. Y ese jardín, sí, es para nosotros, mis hermanos. Ese jardín se llama el árbol de la vida, que está al centro del cual tú puedes tomar de él, como lo estás tomando ahorita. Al tomar de la palabra, tomas del árbol de la vida para que puedas ser transformado. Porque si vivís conforme a la carne, no vas a poder cambiar. Mas si por el Espíritu haces morir toda carne, vas a vivir eternamente. Eternamente vas a poder vivir. Así es que, regresando aquí a Deuteronomio 8, voy a leerlo ya un poquito más rápido. Le dice Dios al pueblo que lo había traído 40 años, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado y vayas a entrar a la tierra que Dios te prometió. Porque Dios te ha traído 40 años en el desierto para poder ser perfeccionado. Y ese desierto, ¿sí?, nos sigue trayendo para todo cristiano. Ese desierto, somos llevados todos a ese desierto, pero para nuestro bien, porque Dios no se llevó al pueblo al desierto con la intención de molestarlo, causarle mal, porque Dios es bueno. Dios quiere lo mejor para ti, y tú y yo estamos en el desierto y tenemos que entrar, ¿sí? ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Tenemos que entrar a esa tierra que Dios nos prometió, que es esa nueva Jerusalén, donde estaremos y descansaremos de nuestros trabajos para entrar y poseer la tierra que Jehová prometió a Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte,
para que te des cuenta de tus males, porque Él conoce tu corazón, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El Señor sabe cuando aún eres afligido y tú sigues obedeciendo a Dios. Estás afligido y estás obedeciendo a Dios. Y soportas las situaciones porque el amor de Dios que Dios derramó en ti, todo lo sufre, todo lo soporta y todo lo espera. Amén. Y dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, dice, y te sustentó. Amén. Te hizo tener hambre y Dios te mandó el sustento. No es en tus fuerzas, mis hermanos. No es en tus fuerzas, es bajo la voluntad de Dios. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y el Señor dijo, mando maná y te mando tu sustento y te estoy afligiendo. Y mira, el Señor se encargó de todo el mantener a su pueblo. El Señor se encargó de darles agua, de darles alimento. Su vestido nunca se envejeció, como dice en el 4, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Sí? Amén. Entonces dice el Señor, yo soy tu sanador y tu pie no se va a hinchar. Versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Por qué nos castiga Dios? Para que salga de nosotros lo que tenemos en el corazón. Mis hermanos, en las pruebas es cuando aparece nuestro verdadero corazón. Fuera de la prueba nos es muy fácil decir esto lo voy a obedecer, pero a la hora de la prueba es cuando Dios quiere ver nuestra respuesta. Amén. A la hora de la prueba, a la hora de la tentación, ahí es cuando caemos y entonces dices, no pasaste la prueba. A la hora de amar a un hermano, a la hora de perdonar, que no lo puedes hacer, que te cuesta trabajo, que es muy duro lo que te hizo, entonces el Señor te está mostrando a ti y a mí cuánto nos falta para poder llegar a esa perfección, ¿sí? Así es que tú y yo, prepárate, mi hermano, porque si tú eres obediente, dice en el 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, Deuteronomio 8:6, ¿sí? Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce, amén, te introduce, ¿dónde te va a introducir? En buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivo y de aceite y miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son de hierro y cuyos montes sacarás cobre. Comerás, amén, amén, comerás y te saciarás y bendecirá Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Mis hermanos, yo te quiero decir, como resumen del día de este mensaje, para Dios no hay acepción de personas. Así como Dios llevó al pueblo 40 años en el desierto para que viera lo que había en su corazón y corrigiera, así lo está haciendo contigo. Y te va a afligir el Señor para probarte, para ver
si ya lograste gobernar esa carne y pudiste decir, yo ando en el Espíritu, yo ando en el Espíritu solamente. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne nos lleva a muerte. Mi hermano, las bendiciones de Dios son grandes y en gran manera. Y debemos reconocer que por nuestras desobediencias, por querer alcanzar las cosas en nuestras fuerzas, por no querer obedecer los mandamientos, estamos muchas veces afligidos. Así es que mi hermano, mi hermana, los amamos, oremos unos por otros para que Dios siga obrando en nuestras vidas y nos haga ver nuestros errores, nuestras transgresiones, nuestros pecados. Porque quien te conoce es Dios y tú mismo te conoces. ¿Sí? Tú no conoces a tu hermano, él se conoce a sí mismo, pero Dios sí lo conoce. Así es que, mis hermanos, Dios nos va a introducir siempre a lo mejor. Recuerda, Dios es amor, Dios es bueno y todo lo que hace es perfecto para nuestras vidas. Los que estamos en los errores, siempre que pasa algo, que sucedió algo, los errores son de nosotros. Son de nosotros. Dios no se equivoca. Amén, mis hermanos. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos dio. Gloria a Dios, claro, Janet, gloria a Dios. Gracias, Vicky, gracias a todos. Bendición, mis hermanos. ¿Sabes qué podemos comenzar? Yo te quiero pedir ahorita, vamos a pedir perdón, ¿sí? Perdón ahí a todo hermano. Y cuando lo llegues a ver, o también cuando llegues a ver a un inconverso, pídele perdón si lo ofendiste o si él se cree que hiciste algo. Perdónalo y dile perdóname. Y si él sigue en lo mismo, es un inconverso, pero entre un hermano, tú está bien delante de Dios. Ten comunión tú con Dios. No te salgas del jardín del Edén, donde está el árbol de la vida, donde puedes comer de sus frutos. Amén. Padre mío, ahí cierra tus ojos. Yo de todo corazón perdono a cualquier hermano, a cualquier persona de este mundo que me haya ofendido. Yo lo perdono de todo corazón. Y Padre, en cuanto lo vea, le pediré perdón a mi hermano. En cuanto vea al inconverso, yo le pediré perdón. Y si él no me perdona, no me importa, Señor. Yo sé que soy un inconverso y no le es fácil, pero yo, que soy hijo tuyo, Señor, yo quiero estar bien contigo. Mi Señor Jesucristo, tú eres mi abogado. Tú me puedes ayudar delante del Padre para que con tu sangre preciosa me limpies de todo pecado y pueda yo entrar a ese lugar santísimo, Señor, estar en el jardín del Edén, Señor, en el jardín del Edén, donde puedo hallar esa misericordia y una comunión contigo y la gracia, Señor. Dile al Señor, enséñame, Señor, a seguir dependiendo de ti. Enséñame a seguir solo a depender de ti. Tú eres quien me sustenta con el poder tuyo, Padre. Con la gracia de tu poder, tú me sustentas. Te doy gracias, Señor. Dile ahí al Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pues muchísimas gracias por haber escuchado. Perdón, sé que la palabra es fuerte,
Pero toma en cuenta una cosa. Un solo pecado, un solo pecado te deja sin comunión con Dios. No te engañes, mi hermano. Un pecado, un solo pecado te deja, ¿sí? Te deja separado de Dios. Gracias, Georgette. Gracias a todos mis hermanos. Les mando muchas bendiciones. Los amamos y nos vemos en México con todos los que puedan ir. ¿Qué tal, Bernardo? Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Bendiciones a todos. A Cristo sea toda la gloria. Bye, mis hermanos. Bendiciones.